Pero así es. Nuestra caminata cristiana es de lucha, de batalla constante. Y dice que el cielo solo lo arrebatan los valientes. Amén. Así que usted que está en esta tarde acá en la iglesia evangélica Jesús el Alfarero Divino de este cantón Chacalté, Aparicio, de este municipio de Cuyotenango, Suchitepeques, usted es un valiente, usted es una valiente. Amén. Aleluya. Y como valientes que somos, Dios nos va a recompensar. Nada más que tenemos que, puede ponerse de pie y traer su Biblia. Vamos a leer la porción que Dios nos ha permitido estudiar para este culto, para exponer su palabra. Como reverencia a nuestro Padre Celestial y a su palabra, yo le pido a usted que nos pongamos de pie. Dice el Señor Jesucristo que donde 2 o 3 hayan reunidos en su nombre, ahí está Él. Y si 2 o 3 estamos acá, ahí está Él en medio de nosotros. Había un grupo de niños ahí que ya se fueron a su escuelita dominical. Y también dice Él de que dejad que los niños vengan a mí. A veces nosotros los adultos no queremos nada de Dios, pero los niños sí buscan de Dios. Así que pasamos a las Sagradas Escrituras, nos vamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Filipenses, carta a los Filipenses del apóstol Pablo, y nos vamos al capítulo 2. Aleluya. Aleluya. El sábado antepasado estuvimos acá en la tarde cuando fue el primer aniversario. Hoy nos da el Señor el privilegio de estar de nuevo acá una semana después, pero gracias a Dios aquí hemos estado en algunos servicios, ¿verdad? Hoy me acompaña mi esposa Teresa de Jesús, mi hijo, nuestro hijo Denis Vinicio, nuestra nuera Cintia, nos acompaña Estercita, así que alabado sea el nombre de Dios. ¿Ya lo tienen? Carta a los Filipenses capítulo 2. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el verso 12, que tiene como título este pasaje que vamos a exponer hoy con la alianza de Dios, luminares en el mundo. Dice el verso 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en nosotros, o el que en vosotros, produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, aleluya, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, aleluya. Verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, así dice el apóstol Pablo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni
en vano he trabajado. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Amén. Aleluya. Vamos a tratar de explicar previamente a ir directamente a la palabra lo que dice el título de este pasaje: luminares en el mundo. Luminares, ¿qué significa luminares? Luminares es una palabra que a la palabra nuestra significa iluminar. Iluminar, ya en el contexto espiritual, ya en la palabra de Dios, recordemos que Dios creó, dice, las lumbreras, la mayor y la menor, que es el sol y la luna, y también creó las estrellas. La lumbrera mayor, que es el sol, es que da toda su luz, todo su resplandor, y nos llega hasta nosotros. Amén. Entonces, ahora, en la creación de Dios, la creación del hombre, la creación del ser humano, cuando Dios toma en cuenta al hombre, al ser humano, para que le alabe, para que le adore, Dios quiere en su plan que nosotros los hombres seamos luz, que resplandezcamos aquí en esta tierra. Amén. Como hijos de Él. En la vida normal, en la vida cotidiana, decimos una frase, un refrán, un dicho muy popular. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, a excepción de los niños, quizás todavía no entiendan de esto, pero dice un refrán: ¿quién con una luz se pierde? ¿Han escuchado ustedes eso, verdad? Como padre de familia, le decimos a nuestros hijos, a veces cuando los instruimos, que sean obedientes, y les decimos: hijo, ¿quién con una luz se pierde? Porque nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes y les vaya bien en la vida. Los aconsejamos, los instruimos, y al final de cuentas les decimos: ¿quién con una luz se pierde? Si eso lo decimos en la vida normal, en la vida de este mundo, decimos también en el trabajo, cuando tenemos responsabilidades, cuando de repente tenemos que cuidar bienes del trabajo que no son nuestros, sino, qué sé yo, puedan ser del Estado, puedan ser del gobierno, puedan ser del patrón. La cuestión es que no son cosas nuestras. Debemos de tener el sumo cuidado de no tocar aquello que no es nuestro, porque si lo tocamos, entonces ya nos metemos a problemas. Y entonces ese dicho, ¿quién con una luz se pierde?, nos perdemos, nos metemos a problemas por tocar aquello que no es nuestro. Eso es en la vida común y corriente, en la vida natural. Si ese refrán se aplica a la vida entera en esta tierra, porque lo mismo, aunque se dice que este es un refrán guatemalteco, pero muchos refranes que se han creado en otros países se aplica también aquí en Guatemala. Este refrán igual puede tener su validez en otro país, en otro continente, y es una gran verdad. ¿Quién con una luz se pierde? Los que ya tienen su edad, como el hermano Alfredo Monterroso, que pasa de los 80 años, como la hermanita acá, creo de que ellos tienen mucho de qué decirnos de
de cosas que han pasado en la vida, de consejos que han dado a sus hijos, qué sé yo, a sus nietos o a otras personas que quien con una luz se pierde. Ahora, ya no digamos en esta palabra. Vamos directamente a esta palabra. Luminares en el mundo. Cuando hemos llegado al Evangelio de Cristo, hemos entregado nuestra vida a Cristo, dice que a partir de ahí somos nueva criatura. Amén. Dice que las cosas viejas pasaron, han quedado atrás y somos una nueva vida. Seguimos siempre en lo humano, pero nuestra mente, nuestros pensamientos ya están renovados. Nuestro corazón ya tiene la luz de nuestro Señor Jesucristo para que tengamos respeto a Dios y respeto a su palabra. Amén. Desde ahí nosotros tenemos que ser luz en donde nos encontremos. Amén. Aleluya. Para explicarles algo de este pasaje, el apóstol Pablo, seguramente él no escribió esto porque a él se le ha venido en la mente. Él, como todos los hombres de Dios en aquel tiempo, sabían de cómo Dios hizo la creación. Cómo Dios, lo que dije al inicio, cómo creó el sol, la luna y las estrellas. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz que el sol le da. El 8 de este mes de abril, por ahí escuchamos en las noticias o vimos algo de un eclipse total solar, pero que eso no era para toda la tierra. Y la mayoría de eclipses no es para toda la tierra. Muchos eclipses se dan, no solo ese. Por ejemplo, en España se van a dar como 2, 3 eclipses en estos 2, 3 años, y aquí no los vamos a ver. Pero el apóstol Pablo seguramente fue a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para él escribir este texto de luminares en el mundo. Y como el apóstol Pablo ya sabía de nuestro Señor Jesucristo, de que él había cumplido su ministerio, y nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo, sabiendo lo de Dios, de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, que Él creó el sol, y dice en su palabra que Él es el sol de justicia. Amén. Entonces el apóstol Pablo acá simplemente viene acá, como quien dice, a reforzar, a darnos a entender ya a estas nuevas generaciones después de Cristo, que todo aquel que es nacido nuevo, todo aquel que es un creyente, debe ser un luminar en el mundo. Amén, aleluya. No nada más así que diga: yo soy evangélico, yo soy creyente, yo soy bautista, yo soy del evangelio completo, yo soy de tal iglesia, soy de tal otra iglesia. Denominaciones pueden haber muchas sobre la faz de esta tierra, pero somos, o mejor dicho, debiésemos ser luminares en el mundo. Amén. Dice el apóstol Pablo, verso 12: por tanto, amados míos, oiga cómo trata el apóstol Pablo a los hermanos en Cristo en aquel tiempo, 2000 años atrás.
Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Estaba hablando de obediencia, de que los hermanos allá en la iglesia de Filipos eran obedientes. Y dice, no como en mi presencia solamente. Es decir, que el apóstol Pablo habla de una obediencia, pero es una obediencia que debe ser todo el tiempo. No solamente cuando el apóstol Pablo estaba ahí en la iglesia de Filipos. No solo cuando el pastor Vicente Estuardo esté aquí delante de nosotros como pastor en esta iglesia, porque está aquí nosotros le vamos a obedecer. No, se tiene que obedecer más la ausencia de alguien que está a la cabeza. Puede ser de un trabajo, de una empresa. El patrón no está, el dueño de la empresa no está, pero tenemos que ser más obedientes cuando él no está que cuando él esté. Así que cuando el pastor Vicente o la hermana Alicia no están acá, los hermanos de la congregación igualmente tienen que seguir las instrucciones, seguir trabajando, seguir en obediencia, lo que haya que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque un líder, un pastor, tiene que ver, tiene que movilizarse para hacer la obra del Señor. No es solamente que se esté en el templo, en la iglesia. También en lo material tenemos que salir, o el pastor tiene que salir a hacer las diligencias que hay que hacer para sostener la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Mi padre decía, cuando éramos niños, decía a mi madre, mira María, respeten más mi ausencia que mi presencia, nos decía. De tal manera que en aquellos tiempos se obedecía a las palabras de un padre, de un abuelo, de una abuela. Hoy se ha dado cierta libertad a los niños, a los jóvenes, que ya cuesta que se respete a veces la ausencia de alguien en la casa. Pero seguimos. Dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. ¿Sabe, hermano, hermana, que si algo me encanta a mí, tomar un pasaje de las Sagradas Escrituras, aunque desde la primera letra hasta la última letra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra es inspiración del Padre Celestial a través de su Espíritu Santo, y toda letra es respetada, porque ni una tilde, ni una jota se va a dejar de pasar hasta que esto se cumpla. Amén. Pero si algo me encanta, dice que habla de salvación. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa eso? Que como luminares en el mundo, cada uno de nosotros como hermanos, si un grupo familiar hay 2, 3 hermanitos ahí, no llegaron los demás hermanos, quizás puedan ser 20, 25, 30 hermanos del grupo familiar, ya no digamos de la congregación, ya no digamos de la iglesia, pueden ser 50, 60, 70, 80 hermanos, pero solo llegaron 5. Los 5 que llegaron, tenemos que ocuparnos de la salvación. ¿Qué significa eso, ocuparnos de la salvación? Es que tenemos que preocuparnos por qué no vino el hermano fulano, por qué no vino la hermana fulana, qué le pasaría. Quizás no se desvió de la caminata cristiana y hay que ir a buscar, como hizo el Señor Jesucristo, que andaban las 99 ovejas por ahí en el redil y una se le escapó. Y el Señor salió a buscar esa oveja. Por eso dice el apóstol Pablo, ocupaos en vuestra salvación. Amados hermanos, si algo tenemos que tener en mente nosotros como hermanos, como iglesia de Cristo, es nuestra salvación. Todo lo demás, cierto, la palabra de Dios nos lleva a lo mismo, a un mismo fin, a
a la misma meta. Pero lo primordial para el ser humano es que salve su alma de la condenación. Es lo primordial. Aleluya. Y dice el apóstol Pablo, con temor y con temblor. ¿Será que el apóstol Pablo nos estará diciendo con miedo y que estemos temblando? No, el apóstol Pablo aquí está diciendo con temor. Temor significa respeto a Dios, respeto a su palabra, reverencia a Dios, reverencia a su palabra. Eso significa temor. Que ande yo donde yo ande, pero sé que quizás nadie me está viendo lo que yo esté haciendo, nadie me esté escuchando lo que yo esté hablando, pero los ojos divinos de Dios me están viendo. Amén. Así que debo tener respeto a Dios y a su palabra. Y luego con temblor. Temblor significa, muchas veces estamos en nuestra casa y de repente un temblor de 3, 4, 5 grados y nos alarmamos, nos asustamos. ¿Y qué pasa? Nos levantamos de donde estamos sentados y tratamos de huir, de salir de donde estamos, porque hay un temblor y sigue el temblor. Por eso es que el apóstol Pablo ahí está mencionando temblor. Si nos vamos a la palabra directa del temblor, de lo que la tierra presenta en algunas ocasiones de un temblor o de un terremoto, todos hacemos algo cuando hay un temblor fuerte o un terremoto. ¿Eso qué significa? Que el apóstol Pablo aquí nos da a entender que nosotros tengamos una conducta, una forma de ser en el evangelio, que seamos así, con esta palabra, de una vez cumpliendo las cosas que Dios quiere en su obra, con temblor. El temblor que nos estremece. Temblor, en otra palabra, es que nos estremecemos. Eso, entonces, nosotros vamos a hacer las cosas sintiendo por dentro, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que tenemos un temblor por hacer las cosas. Que hay algo que nos impulsa a hacer las cosas. Que haya algo que nos levante de nuestra cama, de nuestra silla, de nuestro lugar, para hacer las cosas de la obra de Dios. Amén. Verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Se da cuenta que es Dios. No es el pastor, no es el hermano. Si no fuera Dios quien produzca en nosotros el querer y el hacer, nadie haría las cosas. Porque nosotros como seres humanos nos conformamos. Nos conformamos con ser un hermanito y no pasar de lo mismo. De ir a un culto de vez en cuando. De cantar 2, 3 coros. Hasta ahí. Pero Dios requiere que nosotros llevemos su palabra a donde vayamos. Porque dice, como el querer y el hacer. ¿Qué es el querer? El querer es un deseo. Dios produce en nosotros tanto como el querer. El querer es algo que yo tengo por dentro, que voy a hacer algo. En lo de Dios lo voy a hacer con voluntad, con buen deseo. Si yo voy a hacer algo solo por salir del paso, ese no es un querer. Si yo le digo a alguien, supongamos que yo fuera soltero, si yo le digo a alguien, a una mujer, te quiero, pero solo se lo estoy diciendo nada más de palabra, pero dentro de mi ser no hay un querer, no hay un deseo, ese no es querer. Seguramente los que son casados alguna vez escucharon del uno al otro
te quiero. Y si ese te quiero es verdaderamente sincero, es un deseo que por dentro sintieron para decirle a su pareja, al hombre, a la mujer, el querer, el deseo. Y la otra palabra dice que Dios puso el hacer. ¿Qué es el hacer? El hacer es entrar de lleno con las manos, hacer algo, hacer la obra de Dios. Dios no nos pide bastante. Dios no nos pide que pongamos a Él al servicio de las 24 horas. Hacer esto, hacer lo otro, y esto y lo otro. Aunque hay hombres y hay mujeres de Dios que se entregan de todo corazón y de todo tiempo para hacer su obra.